Papá, ella está otra vez ahí. Hoy ya es el tercer día. Annie lo dijo casi sin voz, con el teléfono apretado contra la oreja y la espalda pegada al tronco ancho del viejo roble del patio. A esa hora, el colegio parecía seguir su vida normal sin enterarse de nada. Niños corriendo hacia el columpio, una fila desordenada de mochilas pequeñas en la entrada, el timbre lejano de una puerta metálica, una maestra pidiendo que nadie empujara en la fila del recreo. Todo sonaba igual que cualquier otro día. Pero Annie no miraba el patio, no podía. Desde su escondite solo veía un trozo de la reja negra que rodeaba la escuela y, más allá, la acera. Y allí estaba ella otra vez. La mujer no se había movido mucho desde la mañana. Llevaba el mismo abrigo oscuro, una bufanda gastada rodeándole la cabeza y los hombros, y el mismo muñeco rosa, desteñido y viejo, apretado contra el pecho como si fuera algo demasiado frágil para dejarlo caer. No hacía nada, no hablaba con nadie, no intentaba entrar. Solo se quedaba ahí, quieta, mirando hacia adentro, mirando a Annie. Jonathan Whitmore no respondió de inmediato. Al otro lado de la línea hubo un silencio corto, de esos que no son vacíos sino atentos. Annie conocía ese silencio. Era el que aparecía cuando su padre dejaba de parecer ocupado y pasaba a estar completamente presente. ¿Sigue ahí?, preguntó él al fin, con una voz baja, serena, demasiado controlada para ser casual. Annie tragó saliva. Sí, como ayer, y como antier. ¿Estás segura de que es la misma mujer? Annie asomó apenas la cabeza para mirar otra vez entre las ramas y el tronco. Le bastó un segundo. Sí, papá, es la misma. Tiene el mismo abrigo y el mismo muñeco. Jonathan no respondió enseguida. Se oyó un murmullo lejano detrás de él, voces apagadas, pasos, algo que sonó como una silla moviéndose. Annie imaginó, sin verla, la oficina grande donde él solía trabajar, el tipo de lugar donde la gente hablaba con prisa y luego se callaba apenas él entraba en la habitación. «Escúchame bien», dijo por fin. «Quédate donde estás. No te acerques a la reja, no le hables». No lo iba a hacer, lo sé. Ese lo sé hizo que Annie respirara un poco mejor. Su padre siempre sonaba así, como si la calma no fuera algo que tuviera que buscar, sino algo que ya estaba ahí, listo para usar cuando hacía falta. Nunca levantaba la voz, nunca se apresuraba, pero cuando hablaba de esa manera era porque algo le importaba de verdad. Annie apretó más fuerte el teléfono. «No me gusta cómo me mira», dijo, casi en un susurro. Jonathan tardó una fracción de segundo en contestar. «¿Te está mirando ahora?» Annie volvió a asomarse con cuidado. La mujer seguía en su sitio, inmóvil, solo que en ese instante había girado un poco la cabeza, como si hubiera sentido que la niña estaba observándola. Sus ojos parecían cansados. No duros, no furiosos, solo cansados. Eso era lo que más confundía a Annie. «Sí», dijo ella, «y creo que sabe que la vi». En el patio, una pelota roja cruzó corriendo de un lado a otro. Un niño se rió demasiado fuerte. Cerca de la puerta lateral, una profesora aplaudía para que los más pequeños hicieran fila. El colegio entero seguía funcionando con esa normalidad ordenada que los adultos llaman seguridad. Annie, en cambio, sentía una molestia quieta dentro del pecho, como si algo no terminara de encajar. «Annie», dijo Jonathan, «más despacio ahora. Quiero que te quedes detrás del árbol hasta que llegue alguien a buscarte. ¿Está tu maestra cerca?» «Sí, pero no me ha visto». «Bien, no te muevas». Annie obedeció. No porque tuviera miedo de desobedecerlo, sino porque siempre había confiado en ese tono suyo. Jonathan no hablaba mucho de más. Si le pedía esperar, era porque de verdad quería entender qué estaba pasando. Desde donde estaba, Annie volvió a mirar la reja. La mujer seguía allí. Y aunque no hacía ni un solo gesto, había algo en su postura, en la forma de sujetar aquel muñeco viejo, que hacía que toda la escena pareciera más íntima de lo que debería. No era como cuando alguien espera a un niño para llevarlo a casa. Tampoco parecía una desconocida curiosa. Era otra cosa, más difícil de nombrar. «Papá», dijo Annie, esta vez con más firmeza, «ella no parece mala». Jonathan guardó silencio un instante. Annie casi podía oírlo pensar.
Eso no significa que sea segura, respondió él al final. Ella frunció el ceño, aunque él no pudiera verla. Pero no hizo nada. Todavía no. Esa respuesta le dejó una sensación rara, una incomodidad que no sabía explicar. Annie miró otra vez la acera, la bufanda deshilachada, el muñeco rosa contra el abrigo. Había algo triste en la mujer. No una tristeza elegante, ni de libro. Una tristeza vieja, cansada, como si llevara mucho tiempo esperando algo que nunca llegaba. No creo que quiera hacerme daño, dijo Annie. Jonathan no soltó una negativa inmediata, y eso la inquietó más que si lo hubiera hecho. Puede ser, contestó él, pero no quiero que saques conclusiones sola. Quédate con tu profesora. Yo me encargo. Annie iba a responder cuando una sombra cayó sobre ella. Annie, la voz la hizo girar de golpe. Era la profesora Palmer, con su carpeta en una mano y una expresión de extrañeza contenida en la cara. Llevaba el pelo recogido con la misma pulcritud de siempre y unas gafas colgando de una cadena fina sobre el pecho. No parecía enfadada, pero sí alertada por haber encontrado a la niña escondida detrás del árbol, hablando en voz baja como si estuviera ocultando algo importante. ¿Qué haces aquí sola, cariño? Annie bajó el teléfono un poco sin soltarlo. Estoy hablando con mi papá. La profesora miró primero el teléfono y luego el rostro de Annie. Su gesto se ablandó, pero no del todo. ¿Todo bien? Annie abrió la boca para contestar, pero del teléfono salió la voz de Jonathan, clara y firme. Señora Palmer, la profesora parpadeó, sorprendida por haberlo escuchado tan de cerca. Señor Whitmore, mi hija me dice que la mujer de la reja ha vuelto. La profesora giró la cabeza sin pensarlo y miró hacia el perímetro del patio. Annie siguió su mirada. El corazón le dio un pequeño salto al ver cómo el rostro de la maestra cambiaba, apenas al principio, luego con una especie de reconocimiento incómodo. No era alarma, era otra cosa. Sí, dijo la profesora más despacio. Sí, está allí. Jonathan se quedó callado una vez más. ¿La ha visto antes?, preguntó él. La profesora bajó la vista al suelo un momento antes de responder. La he visto estos últimos días. Annie levantó la mirada de inmediato. ¿Estos días? La señora Palmer asintió, todavía mirando hacia la reja. Ayer también, y anteayer. Pensé que quizá era una familiar que esperaba a alguien. No se acercó, no molestó a nadie, solo permanecía fuera siempre en el mismo sitio. Jonathan no habló enseguida. Cuando lo hizo su voz seguía calmada, pero era una calma más dura, más fría. ¿Y nadie consideró importante avisarme? La profesora tragó saliva. Sinceramente, señor Whitmore, no pensé que fuera necesario. No parecía peligrosa. Annie notó que la profesora ya no miraba igual a la mujer. La estaba observando con más cuidado, como si de repente todo encajara tarde. Como si lo que había parecido una presencia cualquiera empezara a tomar forma de algo más incómodo. No hizo nada, repitió Annie casi sin darse cuenta. Jonathan escuchó eso al instante. Pero te estuvo mirando. Annie no respondió. La profesora se acercó un poco más a la reja, entrecerrando los ojos para verla mejor. Desde el roble, Annie vio cómo su expresión cambiaba otra vez. Señor Whitmore, dijo al fin, con una voz más baja. Creo que es la misma mujer que lleva 3 días viniendo. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero en ese pequeño espacio todo se tensó. Annie notó que Jonathan dejaba de sonar como un padre preocupado y empezaba a sonar como un hombre que ya estaba haciendo cálculos. Quédese con Annie, dijo él enseguida. No la deje sola, voy para allá. Ahora mismo, señor. Annie apretó el teléfono contra el oído. ¿Vas a venir? Sí, ya salgo. Su respuesta fue inmediata, sin vacilar, y eso la tranquilizó un poco. Jonathan nunca tardaba cuando ella lo necesitaba. Nunca la hacía esperar más de lo necesario. Ese era uno de los pocos hechos de su vida que Annie conocía con total certeza. La profesora Palmer, sin colgar el teléfono del todo, volvió a mirar la acera. Desde esa distancia, la mujer seguía inmóvil frente a la reja, con el muñeco rosa apretado entre los brazos y los ojos puestos en el patio.
Pero ahora la maestra ya no tenía el gesto de quien ve a una desconocida. Tenía el de alguien que acaba de entender que llevaba 3 días mirando a una niña sin que nadie le diera importancia. Y eso, justamente eso, era lo que volvía todo más inquietante. La mujer no intentó entrar, no habló con nadie, no pidió nada. Solo se quedó ahí, mirando a la niña. Cuando Jonathan Whitmore llegó a Street Catharines, el colegio ya no parecía el mismo lugar de la mañana. Había más coches de los usuales frente a la entrada, 2 hombres de traje junto a la verja lateral y otro apoyado cerca del acceso principal con una radio discreta en la mano. No hacían ruido, no llamaban la atención, pero su sola presencia cambiaba el aire de la calle. Jonathan bajó del vehículo con el rostro sereno, la chaqueta bien abrochada y esa quietud suya que no era calma, sino control. Graham iba un paso detrás de él, y otros 2 hombres de seguridad se dispersaron sin prisa por el perímetro, como si siempre hubieran pertenecido a ese paisaje de rejas, adoquines y arbustos recortados. Uno de los empleados del colegio, al verlo cruzar el acceso, enderezó la espalda de inmediato. Nadie necesitó levantar la voz. La clase de dinero y poder que Jonathan Whitmore representaba se hacía sentir incluso en silencio. Pero él no miró a nadie más de lo necesario. Lo primero que buscó fue a Annie. La encontraron en la oficina de la directora, sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo pequeño, con los pies sin tocar bien el suelo y las manos cerradas sobre la correa de su mochila. A su lado estaba la profesora Palmer, que intentaba sonreírle sin conseguir quitarse del todo la preocupación del rostro. Habían cerrado las persianas a medias y dejado la puerta entornada, como si aquel espacio pudiera protegerla de algo que todavía no sabían nombrar. Cuando Annie vio a su padre, se le aflojó un poco la tensión de los hombros. No corrió hacia él, porque nunca hacía esas cosas delante de extraños, pero su mirada cambió al instante, como si por fin hubiera llegado alguien que entendía el tamaño del problema. Jonathan se agachó frente a ella. ¿Estás bien? Annie asintió una vez. Sí, papá. Su voz sonó pequeña, pero clara. Él notó que tenía la mandíbula apretada, como si hubiera estado sosteniéndose sola desde que la apartaron del patio. Jonathan le rozó la rodilla con la mano. Bien hecho por llamar. Ella bajó la vista un segundo. La mujer seguía ahí. No dijo más. No hizo falta. A unos pasos, la directora Evelyn Porter esperaba junto al escritorio, con el gesto rígido de alguien que ya intuía que el día había dejado de ser normal. Tenía la carpeta abierta, pero no la tocaba. La profesora Palmer se movió un poco al ver que Jonathan levantaba la vista hacia ellas. «Quiero saber exactamente qué pasó», dijo él, sin elevar la voz. No parecía enfadado. Eso era lo inquietante. Su tono era más peligroso que un estallido. La directora tragó saliva. «Señor Whitmore, primero quiero decirle que Annie está perfectamente. Hemos tomado precauciones». «Eso no es lo que he preguntado». Graham, junto al marco de la puerta, observó sin intervenir. Sabía reconocer cuando Jonathan no necesitaba ayuda sino respuestas. Evelyn Porter inspiró despacio. «La mujer ha estado fuera 2 días más, además de hoy». Annie giró la cabeza hacia ella de inmediato. Jonathan, en cambio, no cambió la expresión. «¿2 días más?», repitió. «¿Y nadie consideró avisarme?». La profesora Palmer dio un paso al frente, visiblemente incómoda. «Yo la vi ayer y anteayer. Pensé que quizá esperaba a alguien». No se acercó a los niños, no intentó entrar, no habló con el personal. Jonathan la miró con una frialdad educada. «¿Y eso fue suficiente para no llamarme?». La mujer bajó la mirada. No parecía una amenaza. En la silla, Annie apretó más fuerte la correa de su mochila. «Porque no lo es», dijo ella casi en un murmullo. Jonathan giró la cabeza hacia su hija. «Annie, no es mala». La directora frunció apenas el ceño, como si no supiera si corregirla o escucharla. Annie levantó la barbilla con esa firmeza dulce que tenía cuando se sentía segura de algo. Solo estaba mirando. Jonathan no respondió de inmediato. Se quedó un segundo mirándola,
como si midiera qué parte de esa frase pertenecía a la intuición de una niña y cuál a algo que no alcanzaba a entender. «Dime exactamente cómo la viste», le pidió al final, mucho más suave. Annie pensó antes de contestar. Estaba en el mismo sitio, con el mismo muñeco. No hablaba, no hacía nada raro, solo. Me miraba. La palabra miraba quedó flotando en la oficina como si no perteneciera del todo a un colegio. Jonathan sostuvo la mirada de su hija un instante más y luego volvió a la directora. «Quiero las grabaciones de ayer y anteayer, y las de hoy, desde que Annie entró por la puerta». Evelyn Porter abrió la boca para responder, pero él continuó. «También quiero los horarios exactos. ¿A qué hora apareció? ¿A qué hora se fue? ¿Quién la vio primero? ¿Quién decidió que no había motivo para llamarme? Y quiero los nombres», nadie discutió. En ese momento, discutir con Jonathan Whitmore habría sido como tratar de frenar un tren con la mano. La directora asintió despacio. «Se lo facilitaré todo. Ahora». Graham se movió apenas, sacando el móvil para dar instrucciones. Jonathan no apartó la vista de la directora. «Y quiero saber si alguien habló con ella, aunque fuera una sola vez». «Nadie, señor», intervino la profesora Palmer. «Le aseguro que no. No se acercó a la puerta, no preguntó por Annie, solo se quedó allí». Jonathan la observó como si quisiera encontrar una rendija en esa versión. «¿Solo eso?». La mujer dudó un instante. «Bueno, llevaba una muñeca, un muñeco de tela rosa bastante viejo. Lo apretaba contra el pecho». Annie alzó un poco la cabeza. «Es el mismo de ayer». La profesora asintió, ahora sí con verdadero pesar. «Sí, el mismo». Hubo un silencio corto, no incómodo pero sí denso. De esos silencios que nacen cuando varias personas entienden al mismo tiempo que están mirando algo sin saber todavía qué es. Jonathan se incorporó despacio. «La llevarán a un lugar tranquilo», dijo, señalando a Annie con un gesto mínimo. «No quiero que esté sola mientras revisan las cámaras». «Por supuesto», respondió Porter enseguida. Annie miró a su padre. «¿Tengo que irme?» «Un momento solo», contestó él. «Quiero que estés cerca». Eso bastó. Annie se levantó y dejó que la profesora Palmer la acompañara hacia una pequeña sala contigua, una especie de oficina de apoyo con una mesa redonda, 2 sillones bajos y una ventana que daba al patio interior. Allí se sentó, sin protestar, aunque no dejaba de mirar hacia la puerta entreabierta. Jonathan se quedó en la oficina principal con la directora y la profesora. «Repítanme exactamente cuándo la vieron», dijo. Porter abrió la carpeta con manos tensas. «Ayer, justo antes del recreo. Estaba al otro lado de la verja, cerca del roble. Hoy la vimos a la misma hora, prácticamente en el mismo lugar». «¿A la misma hora exacta?» «Más o menos 10 minutos antes de que los niños salieran al patio», contestó Palmer. «Siempre cuando ya hay movimiento, pero antes de que el patio se llene». Jonathan levantó la vista. «¿Y la posición?» «Junto a la esquina de la verja, donde la sombra del árbol cubre parte de la acera», respondió la directora. Él se quedó quieto. «¿Estaban ustedes seguras de que miraba hacia el patio?» «Sí», dijo la profesora, esta vez sin dudar. «No al edificio, no a los niños en general, a Annie». Esa precisión hizo que la atmósfera cambiara otra vez. Jonathan no mostró sorpresa, pero algo en su mirada se endureció. «¿Y aún así nadie llamó?» Porter cerró la carpeta con cuidado, como si el gesto pudiera protegerla del juicio que venía. «Pensamos que quizá era una conocida, un familiar lejano, alguien relacionado con la niña». «No parecía agresiva, señor Whitmore». Jonathan dejó que el silencio durara un momento más de lo cómodo. «La próxima vez que alguien pase 2 días seguidos mirando a mi hija detrás de una verja, no quiero que alguien piense, quiero que actúe». Nadie contestó. Desde la puerta, Graham entró con un portátil bajo el brazo y un aire más serio todavía. «Ya están trayendo el material de las cámaras del acceso principal», informó. Jonathan extendió una mano. «Aquí». Graham le pasó el dispositivo y se quedó a un lado mientras el vídeo se abría. Annie, desde la oficina contigua, no podía ver la pantalla,
pero podía sentir la tensión en la voz de su padre cada vez que hacía una pregunta. Ayer, desde temprano, ordenó Jonathan. Avanza al momento en que ella apareció. La imagen era granulada, tomada desde una cámara fija sobre la entrada principal. Primero se veía el flujo habitual de padres, coches, mochilas, maestras saludando, niños corriendo con chaquetas abiertas. Todo normal. Luego, en un borde de la acera apareció la mujer. No hacía nada fuera de lo común. Esa era precisamente la inquietud. Llevaba el abrigo oscuro cerrado hasta arriba, la bufanda descolorida alrededor de la cabeza y el muñeco rosa sujeto con ambas manos contra el pecho. No se acercaba, no tocaba la reja, no pedía atención. Solo ocupaba el mismo punto de la acera como si hubiera aprendido de memoria dónde debía detenerse. Jonathan inclinó apenas el rostro hacia la pantalla. Pausa ahí. Graham obedeció. La mujer estaba de perfil, inmóvil, con una quietud que no parecía casual. La cámara no captaba bien su expresión, pero sí algo en la postura, una especie de espera vieja, gastada, de quien ya ha pasado demasiado tiempo sosteniendo una sola idea. ¿A qué hora es eso?, preguntó Jonathan. 10:12 leyó Graham, y hoy, Graham avanzó al siguiente archivo. 10:11. Jonathan volvió a mirar. ¿La misma posición? La misma. Porter se acercó un poco inquieta. No se movió apenas en ninguno de los 2 días. Se quedó exactamente en la misma zona. Jonathan siguió observando. En la grabación, varios niños pasaban entre la cámara y la verja. La mujer no apartaba los ojos del interior. En cuanto Annie apareció en el patio de fondo, cerca del roble, la cabeza de la desconocida se alzó, casi con una precisión dolorosa. No fue un gesto amplio, no hizo falta. Bastó ese pequeño movimiento para que quedara claro a quién estaba buscando. Jonathan apretó la mandíbula. Retrocede un poco. Graham lo hizo. La mujer había llegado sola, sin coche visible, sin compañía, sin mirar alrededor como alguien que teme ser descubierta. Simplemente había estado allí antes de que la escuela llenara la mañana de ruido. ¿Y ayer también se fue sola?, preguntó. Sí, contestó Graham. Caminó hacia la avenida de la esquina, nada más. Jonathan volvió a la pantalla y adelantó otro tramo. La mujer no hablaba con nadie, no interactuaba con el personal. En un momento, incluso pareció que una madre la miraba con curiosidad, pero ella no reaccionó. Su atención seguía clavada en el patio como si el resto del mundo le diera igual. Eso fue lo que más preocupó a Jonathan. No había histeria, no había torpeza. Había intención, una intención silenciosa. No viene por el colegio, murmuró él. Nadie respondió enseguida. Jonathan se giró hacia la oficina contigua. A través del vidrio esmerilado podía ver la silueta pequeña de Annie sentada junto a la profesora, balanceando apenas los pies. Entonces, por primera vez desde que había llegado, la voz de la niña sonó más cerca que la de cualquier adulto. «Papá, ¿puedo decirte algo?». Jonathan dejó el portátil sobre la mesa y fue hacia ella sin prisa, aunque por dentro ya estaba alerta. Entró en la sala protegida y se sentó a su nivel. Claro. Annie dudó solo un segundo. La mujer parecía triste. Él la observó con atención. ¿Triste cómo? Como cuando alguien no sabe dónde ponerse, dijo Annie, como si no quisiera molestar, pero tampoco pudiera irse. Jonathan sostuvo esa frase con una gravedad tranquila. Era una descripción demasiado precisa para salir de una niña de 6 años y demasiado humana para ser inventada. ¿Te dio miedo? Annie negó con la cabeza. No, solo me puso nerviosa. ¿Por qué? Ella pensó un poco. Porque me miraba como si me conociera. La profesora Palmer bajó los ojos, incómoda de pronto por no haber reaccionado antes. Jonathan, en cambio, no apartó la vista de su hija. ¿Te habló? No. ¿Te hizo algún gesto? No. ¿Y aún así sentiste que te conocía? Annie asintió. Sí, eso es lo raro. Jonathan se quedó quieto, como si esa última palabra hubiera tocado un lugar que todavía no quería abrir. En la oficina de al lado, Graham llamó desde la puerta. «Hay más». Jonathan salió y volvió junto al portátil. En la nueva secuencia, la mujer aparecía otra vez. Misma hora, mismo lugar.
la sombra del árbol, la verja negra, el muñeco rosa contra el abrigo. La repetición era tan exacta que dejó de parecer coincidencia. «Días consecutivos», dijo Graham. «A la misma franja. No se mueve del lado sur de la acera. No habla con nadie. No entra. No mira otras puertas. Solo esa parte del patio». Jonathan revisó el vídeo una vez más. Luego otra. Y entonces vio algo mínimo, pero suficiente para cambiar el peso de toda la escena. En el momento en que Annie se acercaba al roble, la mujer daba un paso muy leve hacia adelante. No como alguien que intenta acercarse de verdad. Más bien como quien responde a un reflejo. Como si la presencia de la niña tirara de ella sin permiso. Jonathan levantó lentamente la mirada de la pantalla. «No está vigilando la escuela», dijo casi para sí. «Está esperando a Annie». Porter se pasó una mano por la frente. «Señor Whitmore, si esto le parece una amenaza, podemos llamar a la policía». Él no apartó los ojos del vídeo. «Todavía no sé si es una amenaza». «¿Entonces qué es?» Jonathan tardó un segundo en responder. «Algo personal». La frase quedó suspendida en la habitación, oscura y exacta. Annie, desde la sala contigua, seguía mirando hacia la puerta. Ya no parecía asustada, solo inquieta, como si presintiera que los adultos estaban leyendo una historia más grande de la que ella veía desde el patio. Graham cerró el portátil un momento y lo volvió a abrir. «Estoy pidiendo las tomas del perímetro lateral y de la calle de atrás», dijo. «Si viene de algún sitio concreto, lo sabremos». Jonathan asintió, pero no respondió. Seguía con la mirada en el punto congelado de la cámara. La mujer, inmóvil, con el muñeco rosa, observando exactamente en dirección al árbol donde Annie se escondía por la mañana. La imagen ya no parecía la de una desconocida cualquiera. Parecía la de alguien que llevaba demasiado tiempo buscando a una niña que solo existía, para ella, detrás de esa verja. Y Jonathan lo entendió de golpe, con una claridad fría que le tensó la espalda. Aquello no había empezado hoy, ni ayer, ni anteayer. Había algo del pasado respirando detrás de esa mujer, y él aún no sabía qué era. Jonathan vio el nombre en el expediente y supo, en ese instante, que la mujer del muñeco rosa no era una desconocida. El silencio en su estudio era distinto al de la mañana, más pesado, menos ordenado. La luz de la tarde entraba en diagonal por los ventanales y caía sobre la mesa de roble, donde el sobre que Daniel Reeves acababa de dejar abierto parecía demasiado pequeño para contener lo que estaba a punto de cambiar. Jonathan no se movió al principio, solo miró el nombre impreso en la hoja superior, una y otra vez, como si repetirlo pudiera volverlo otra cosa. Marisa Cole. El papel estaba dentro de un expediente sellado, con el tipo de marcas que solo llevaban los asuntos que alguna vez habían sido delicados y luego peligrosos. Había fechas, firmas, notas legales, una copia de una orden de custodia y, debajo de todo eso, una declaración breve escrita con una caligrafía que ya no era del abogado, sino de una mujer que había llegado al borde de sus fuerzas. Daniel permanecía de pie junto a la chimenea, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No tenía prisa por hablar. Conocía demasiado bien a Jonathan como para interrumpir el momento en que una verdad todavía no ha terminado de caer. «Dímelo otra vez», pidió Jonathan por fin, sin levantar la vista del expediente. Daniel exhaló despacio. «Marisa Cole. Es el nombre que aparece en los papeles de entrega voluntaria. La madre biológica de Annie». Jonathan levantó la mirada, pero no porque no hubiera oído. Más bien porque necesitaba comprobar si el aire seguía allí, si la habitación seguía entera, si algo tan simple como un nombre podía reordenar 6 años de vida. No contestó enseguida. Pasó el pulgar por el borde de la hoja como si el papel pudiera mentirle mejor que una persona. «Eso no puede ser una coincidencia», dijo al final. «No lo es», respondió Daniel con una calma grave. «He revisado todo otra vez. Fechas, registros, archivo judicial, notas internas. Es la misma mujer». Jonathan apoyó una mano en el respaldo de la silla y se quedó mirando el nombre como si hubiera cambiado de forma. «Marisa».
La había visto solo una vez en su memoria nublada, y aún así, ahora, todo encajaba con una claridad desagradable. La manera en que había sostenido el muñeco, la forma de quedarse fuera de la verja como si entrar fuera más difícil que ser descubierta. Los ojos húmedos, no de miedo, sino de algo más cansado. Algo que no se va cuando termina una mañana. Daniel deslizó otra página hacia adelante. Hay algo más. El expediente no estaba completo en el archivo general. Lo tuve que sacar de una caja cerrada, la que guardé por si algún día hacían falta los antecedentes. Jonathan alzó apenas una ceja. ¿Me estás diciendo que sabías que esto podría pasar? Te estoy diciendo que nunca dejé de pensar en aquella noche. La voz de Daniel no tembló, pero sí se volvió más baja. Jonathan volvió a bajar la vista. En el fondo del sobre había una copia de un informe social, un documento que no quería leer todavía. Primero se quedó con el nombre, luego con la fecha, luego con una línea escrita a mano al margen. La menor llegó en buen estado general, pero la madre mostró fatiga extrema y signos evidentes de angustia. Fatiga extrema. Angustia. Palabras limpias para una vida que seguramente no lo había sido. Jonathan se sentó despacio, como si el cuerpo le pidiera tiempo para entender lo que la mente ya sospechaba. El reloj de estudio marcaba una hora suave, casi elegante, pero él había dejado de sentir cualquier cosa parecida a la normalidad. «Recuérdamelo», dijo, «todo». Daniel lo observó un instante antes de hablar. Había algo de respeto en esa pausa, y también compasión. Llegó una noche de lluvia. Helen me llamó desde el vestíbulo porque una mujer insistía en verte. No quería hablar con nadie más. Venía empapada. Llevaba una niña en brazos y un muñeco rosa viejo. Dijo que no podía quedarse mucho tiempo. Dijo que el niño. Que la niña, Annie, corrigió Jonathan, aunque su voz salió más ronca de lo esperado. Daniel asintió. Dijo que necesitaba que alguien la sacara de donde estaba. Jonathan cerró los ojos por un segundo y, sin querer, todo volvió. La lluvia golpeando los ventanales de la casa. El sonido seco de sus pasos sobre la entrada de mármol. Helen esperándolo en el recibidor con esa expresión suya que no era alarma todavía, pero ya no era calma. Y luego la escena en la sala pequeña del ala oeste. Una mujer demasiado joven para tener el cansancio grabado en el rostro de ese modo. Una chaqueta oscura pegada al cuerpo por la lluvia. El pelo recogido con prisa. Un corte pequeño en el labio. Los ojos vigilantes, no de quien busca causar pena, sino de quien ya ha tenido suficiente del mundo para una sola noche. Y en sus brazos, una bebé medio dormida, envuelta en una manta demasiado fina para el frío. Jonathan recordaba más el silencio que las palabras, porque antes de hablar, la mujer había mirado a la niña, solo a la niña, como si el resto de la habitación no existiera. La bebé tenía la mano cerrada alrededor de un muñeco rosa hecho jirones, un objeto pequeño, gastado, triste de una manera extraña, como si hubiera sido querido hasta casi deshacerse. Entonces Marisa había hablado, no con dramatismo, no con lágrimas, con la voz de quien ya ha llorado todo lo que podía llorar antes de llegar allí. Necesito que se la lleve alguien que pueda cuidarla. Jonathan sintió en aquel recuerdo una punzada vieja, casi física, porque en ese momento no había pensado en una adopción, había pensado en una huida, en una mujer que no estaba entregando a su hija porque quisiera desprenderse de ella, sino porque había llegado al borde de algo peor. «No me dijiste su nombre completo aquella noche», murmuró Jonathan, más para sí que para Daniel. «No quiso darlo de inmediato», respondió él. Tardó bastante en confiar lo suficiente para afirmar. «¿Te acuerdas?» Jonathan sí se acordaba. Se acordaba de haberla visto sentarse con el bebé sobre las rodillas mientras la lluvia golpeaba el vidrio, de haberla escuchado decir que no tenía familia capaz de hacerse cargo, que el padre de la niña no estaba, que volver con él no era una opción, que tampoco tenía un lugar seguro al que ir. Se acordaba de haber preguntado si estaba segura, y de cómo ella no había contestado enseguida. Primero había mirado a la bebé,
Luego había bajado la cabeza, como si la vergüenza ya no le perteneciera, pero el dolor sí. Segura no es la palabra, había dicho. La palabra es que no me queda otra. Jonathan abrió los ojos otra vez. Daniel seguía allí, silencioso, dándole espacio. ¿Había algo más en los archivos?, preguntó Jonathan. Sí, y es lo que me hace pensar que esta historia no empezó hoy ni hace 3 días. Empezó mucho antes. Le acercó otra carpeta, más fina, con una copia de las notas privadas del caso. Jonathan pasó varias páginas hasta llegar a una línea breve, casi escondida entre observaciones médicas y legales. La madre pidió que la niña tuviera un futuro estable, aunque ella no pudiera dárselo. Jonathan leyó esa frase una vez, luego otra. Futuro estable. No pidió dinero, no pidió visitas, no pidió que le guardaran un lugar. Pidió que su hija tuviera una vida mejor que la que ella podía sostener con las manos vacías. Y eso, de alguna manera, lo golpeó más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó, con la vista fija en el expediente. Daniel dejó pasar unos segundos. Porque no había motivo para abrirlo sin necesidad. Y porque tú mismo pediste que la información quedara protegida. Querías que Annie creciera sin cargar con decisiones tomadas en una noche de emergencia. Jonathan soltó una risa mínima, sin humor. Y ahora esa noche ha vuelto a tocar la puerta. Daniel no respondió. No hacía falta. En el estudio el aire parecía haberse detenido. Jonathan volvió a ver a Marisa en su memoria, no ya como la mujer del colegio, sino como aquella otra figura empapada por la lluvia, sosteniendo a una bebé que apenas pesaba entre sus brazos. No había nada elegante en ella, nada cómodo, nada que un hombre como él hubiera asociado nunca con una historia destinada a perseguirlo años después. Pero el dolor, pensó, no siempre viene con forma de amenaza, a veces viene con forma de sacrificio, y justo entonces, como si el pasado necesitara más espacio todavía para entrar, la memoria le devolvió un detalle que había permanecido enterrado demasiado tiempo: el muñeco rosa. No era un regalo cualquiera. Marisa lo había dejado junto a la niña con una especie de cuidado tembloroso, como si ese trozo de tela fuera lo último que podía ofrecerle de sí misma. «Le ayuda a dormir», había dicho en voz baja. Jonathan había mirado el muñeco, luego a la mujer, y por un momento había tenido la impresión de que estaba viendo a alguien que no había perdido el amor, sino el derecho a ejercerlo. Ahora comprendía por qué Annie reconocía aquel objeto con tanta intensidad. No era un juguete viejo, era una reliquia de origen. La idea lo dejó inmóvil. Entonces el móvil vibró sobre la mesa. Era Graham. Jonathan contestó sin apartar el expediente de delante. «Habla». «Tengo algo», dijo Graham al otro lado. «Confirmación visual de la mujer que ha estado en la escuela. La he seguido un tramo más largo. Se llama Marisa Cole. Coincide con los archivos antiguos que tenía Daniel. Y hay más. No parece estar alojada en ningún sitio fijo. Va y viene. Pasa tiempo en un refugio del Midtown East, luego sale a pie». Jonathan cerró los ojos un instante. Sola, sin vehículo, sin compañía. «¿Y Jonathan? ¿Qué?». Graham tardó medio segundo en responder, lo justo para que él supiera que la siguiente parte no le iba a gustar. «No ha intentado acercarse a la niña ni una sola vez. Ni hoy ni ayer. La veo más quebrada que peligrosa». Jonathan no dijo nada, porque eso era exactamente lo que lo estaba desarmando. No había agresión, no había chantaje, no había una mujer intentando recuperar por la fuerza lo que había dejado atrás. Solo una presencia silenciosa, demasiado cargada de historia para ser inocente y demasiado rota para ser simple. Colgó sin añadir nada y se quedó mirando la carpeta abierta. Daniel apoyó una mano en el respaldo de la silla. «¿Vas a decírselo a Annie?». Jonathan tardó en responder. Afuera, el atardecer empezaba a suavizar el borde de los árboles. En la casa los pasos de Helen sonaban en algún punto del pasillo. Todo seguía funcionando, pero nada estaba ya en su sitio. «Todavía no», dijo finalmente. Daniel lo observó con esa paciencia suya que siempre parecía llevar algo de advertencia. «Jonathan,
No, primero necesito entenderlo yo. ¿Entender qué exactamente? Jonathan levantó la vista. ¿Por qué una madre que amó lo suficiente como para entregarla por su bien, ahora está de pie frente a su escuela mirándola como que si hubiera perdido algo irreparable? La pregunta quedó suspendida entre ambos, porque esa era la grieta central de todo. Si Marisa había amado a Annie lo bastante como para dejarla ir, ¿qué la había empujado a volver ahora? ¿Desesperación? ¿Culpa? ¿Necesidad de saber si la niña estaba bien? ¿O algo más difícil de nombrar? Daniel no respondió. No tenía una respuesta limpia, y Jonathan sabía reconocer cuando el silencio era la forma más honesta de no mentir. En ese mismo momento, Annie estaba en el ala contigua, sentada sobre un sillón demasiado grande, con las piernas colgando y la mirada fija en el jardín exterior. Helen le había dado una manta ligera porque la niña seguía inquieta, aunque ya no asustada, solo pensativa. La profesora Palmer había salido un momento y la dejó sola con sus pensamientos. No del todo sola, claro. Jonathan estaba en la casa, Graham y la seguridad seguían fuera, y aún así, Annie tenía esa clase de soledad que aparece cuando los adultos empiezan a hablar en voz baja al otro lado de una puerta. Miró el muñeco rosa que había vuelto a aparecer en la escena de hoy y lo sostuvo entre las manos. No era la primera vez que lo veía, y de pronto, sin saber exactamente por qué, sintió algo aflojarse dentro de ella. No una certeza completa, más bien una pieza encajando donde antes solo había incomodidad. La mujer de la verja no era una extraña. Ese pensamiento llegó sin palabras, pero con una fuerza muy seria. Annie frunció el ceño. Recordaba la lluvia de otras veces, el tono en que la gente pronunciaba cuando eras muy pequeña, los silencios en ciertas preguntas sobre su llegada a casa. Había escuchado conversaciones a medias más de una vez, aunque nadie creyera que estaba prestando atención. Los niños casi siempre prestan atención. Y en algún rincón de esa memoria dispersa había algo más. Una noche con voces suaves, el olor a agua fría, una mujer cansada inclinada sobre ella, una mano temblorosa ajustándole la manta. No lo recordaba con claridad, pero estaba allí, como una sombra vieja que por fin reconocía su forma. Annie bajó la vista al muñeco. «Tú la conoces», susurró sin saber bien a quién se lo decía. Helen, que acababa de entrar con una taza de chocolate tibio, se detuvo en la puerta al oírla. «¿Decías algo, cariño?» Annie alzó la cabeza. «Nada». Pero su tono no sonó como nada. Sonó como alguien que acaba de descubrir que las piezas de su historia son más grandes de lo que le dijeron. Helen dejó la taza en la mesa baja y se sentó a su lado con cuidado. «¿Quieres hablar?» Annie tardó en responder. Miró hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del estudio, como si supiera que allí dentro estaban hablando de ella sin decir su nombre. La mujer de fuera, ¿la conocía yo? Helen no se movió de inmediato. Aquella pregunta era demasiado pequeña para el tamaño de lo que habría. «Tal vez», dijo al fin sin mentir y sin empujar, «hay cosas que los mayores no explican bien hasta que están seguros». Annie frunció la nariz. «Eso significa que sí». Helen sonrió apenas, con tristeza. «Significa que alguien muy importante en tu vida podría ser parte de una historia que aún no te han contado entera». Annie bajó otra vez la mirada al muñeco. La tela estaba gastada, y una costura del brazo parecía remendada con hilos distintos. De repente le pareció que ese objeto ya no era solo algo viejo. Era algo guardado a propósito. Y en otra parte de la casa, Jonathan seguía sentado frente al expediente abierto, sosteniendo el borde de una verdad que ya no iba a caber bajo llave. Recordó entonces el momento exacto en que Marisa había dicho que no podía quedarse mucho tiempo. Había evitado la puerta principal. Había esperado en el vestíbulo lateral, bajo la lluvia, como si entrar por delante fuera demasiado parecido a pedir un lugar en una vida que ya no le pertenecía. «No quiero hacer daño», le había dicho entonces. Jonathan había pensado que hablaba de la niña. Ahora entendía que también hablaba de sí misma, de su nombre, de su historia,
de la culpa de haber dejado a Annie en manos de otro hombre, de la certeza de que seguir cerca podía abrir una herida que ya no sabía cerrar. Pero el tiempo no le había permitido permanecer invisible. Y por primera vez, Jonathan sintió que el secreto que había protegido durante años estaba empezando a hacer lo mismo que hacen las cosas encerradas demasiado tiempo, romperse por dentro. Se puso de pie, tomó el expediente y fue hasta la ventana. Desde allí veía parte del patio lateral, los jardines, la calzada curva frente a la casa. Una vida entera construida para parecer estable. Una vida que ahora volvía a mostrarle una grieta. No era solo una cuestión legal. No era solo un asunto de custodia o de archivos o de una mujer observando una verja durante 3 días. Era el origen de Annie, y la niña tenía derecho a saberlo. Jonathan permaneció así unos segundos más, con el nombre de Marisa Cole aún ardiéndole en la cabeza. Luego volvió al escritorio, tomó el teléfono y marcó el interno de la sala donde estaba Annie. Helen respondió al segundo tono. «Sí, tráela conmigo», dijo él, sin rodeos. Hubo una breve pausa al otro lado. «Sí, quiero decirle la verdad antes de que siga inventándola sola». Helen no preguntó más. Solo respondió con esa serenidad suya que siempre parecía sostener a los demás cuando ellos ya no podían. «Entendido». Jonathan colgó, volvió a mirar el expediente y entendió, con una claridad incómoda, que ya no podía esconderse detrás de la prudencia, porque Annie había empezado a unir piezas, y si él no se las daba completas, sería su imaginación la que llenaría los huecos. La idea de perderla en un silencio construido por adultos le resultó insoportable. Así que cerró el expediente con cuidado, como si cerrarlo no significara ocultarlo otra vez, sino prepararse para abrir una puerta mucho más difícil. Cuando Annie llegó al estudio, lo hizo despacio, con el muñeco rosa apretado contra el pecho y la expresión de quien ya sabe que algo importante está a punto de caer sobre la mesa. Jonathan la miró, y esta vez no apartó la vista. Ya no iba a tratarse de un secreto de adultos, no después de esto. «¿Entonces tú eres mi primera mamá?». La pregunta dejó la habitación en silencio. Ni siquiera sonó fuerte. Salió de la boca de Annie con esa calma extraña que tienen los niños cuando dicen algo que acaba de cambiarles el suelo bajo los pies. Estaba sentada en el pequeño sofá junto a la ventana, con el muñeco rosa sobre el regazo, mirando a Marisa como si la estuviera estudiando de verdad, no solo viendo. Marisa se quedó inmóvil. Jonathan, de pie a un lado de la mesa baja, sintió como Helen contenía el aliento sin hacer ruido. Daniel Reeves, apoyado cerca de la pared, bajó la vista un instante, como si entendiera que ningún adulto tenía derecho a llenar ese silencio antes que la niña. Marisa tragó saliva. Le temblaban las manos, pero intentó no dejar que se notara. «Sí», dijo al fin, casi en un susurro. «Sí, Annie. Yo te di a luz». La niña asintió muy despacio. No parecía sorprendida. Parecía estar ordenando algo dentro de sí, pieza por pieza, con una seriedad que partía el alma. Bajó la mirada al muñeco. Lo tocó con la punta de los dedos, como si quisiera comprobar si era real. «¿Y tú sabías quién era yo cuando me viste en la escuela?». Jonathan se tensó apenas. No por la pregunta, sino por la precisión con que Annie la dijo. Era una pregunta pequeña, pero llevaba dentro otra más grande. «¿Me estabas mirando a mí o a una idea de mí?». Marisa tardó en responder. El aire del jardín interior, tan limpio y silencioso, parecía esperar también. «Sí», dijo por fin. «Supe que eras tú en cuanto te vi». Annie levantó la cara. «¿Cómo?». Marisa miró al muñeco un segundo antes de contestar. «Por tus ojos. Y porque llevabas el mismo gesto que tenías cuando eras bebé. Muy seria. Como si estuvieras escuchando algo que los demás no oían». Annie no sonrió. Pero algo en su expresión se aflojó apenas, como si esa respuesta le hubiera llegado a una parte suave que todavía no sabía nombrar. Helen se acercó un poco más al sofá, no para intervenir, sino para estar cerca por si Annie necesitaba girarse hacia ella. Jonathan seguía observando. Conocía a su hija lo suficiente como para saber que aquella calma era engañosa.
Annie no estaba bien ni mal. Estaba absorbiendo. Y eso, en una niña como ella, siempre era la parte más importante. ¿Por qué no entraste por la puerta?, preguntó Annie de pronto. Marisa cerró los ojos un momento. La pregunta era directa, simple, y sin embargo llevaba dentro una acusación que ningún adulto habría formulado con tanta limpieza. Porque no creí que tuviera derecho, dijo, y porque me dio miedo que me vieran antes de que tú supieras quién era yo. Annie inclinó la cabeza. ¿Miedo de qué? Marisa soltó una exhalación lenta. No parecía una mujer preparada para adornar su respuesta. Tampoco parecía querer hacerlo. De muchas cosas. De no ser bienvenida, de que te asustaras. De que tu padre pensara que yo quería algo que no me correspondía. Y de que, si entraba, ya no pudiera volver a salir sin romperte la vida. Jonathan sintió una punzada seca en el pecho. No por lo que decía contra él, sino porque lo decía sin excusas, sin buscar salvarse, solo dejando la verdad donde debía estar. Annie miró a Jonathan un segundo, como si necesitara comprobar si esa parte era cierta. Él no apartó la vista. No me iba a romper la vida, dijo ella, muy seria. Marisa bajó la cabeza con una tristeza tan visible que casi daba vergüenza mirarla. Lo sé ahora, ¿y antes no? Antes no sabía nada con seguridad. Solo sabía que no podía darte lo que necesitabas. Annie apretó los dedos alrededor del muñeco. ¿Por qué?, preguntó sin cambiar el tono. ¿Por qué no podías? Esa vez, Marisa no respondió enseguida. Se notaba que estaba buscando una forma de decirlo sin mentirle a una niña de 6 años y sin desmoronarse por completo delante de ella. Jonathan conocía ese tipo de silencio. El de alguien que intenta poner en palabras una vida que durante años solo ha podido sobrevivir a base de aguantar. Porque éramos pobres, dijo Marisa al fin, muy pobres. A veces no había suficiente para comer. A veces no había un lugar seguro donde dormir. Y tu padre, el hombre con el que yo estaba, no era una persona buena. Annie no hizo ninguna mueca. No hubo sobresalto, solo esa atención absoluta que tenía cuando algo le importaba de verdad. ¿Te hacía daño?, preguntó. Marisa tardó una fracción de segundo en responder, pero no mintió. Sí, la palabra cayó pesada, limpia, sin dramatismo. Helen bajó la vista. Daniel apretó la mandíbula. Jonathan, inmóvil, notó cómo Annie miraba a Marisa con una concentración nueva, como si quisiera entender qué significaba ese sí en una cara que no le estaba pidiendo compasión. ¿Y a mí?, preguntó Annie, despacio. Marisa levantó la cabeza de golpe. No, nunca a ti, jamás. Lo dijo con tanta fuerza que incluso Jonathan sintió que aquella respuesta no había sido ensayada nunca. Era una verdad arrancada de un lugar que todavía dolía. Annie se quedó quieta. Luego tocó una de las orejas del muñeco, con mucho cuidado. ¿Entonces me dejaste porque tenías miedo? Sí, de él, de no poder protegerte, de que alguien te hiciera daño por estar conmigo, de mí misma también a veces. Cuando una persona lleva demasiado tiempo sobreviviendo, empieza a tomar decisiones con el miedo en la mano. La niña frunció el ceño, como si esa frase le hubiera parecido rara, pero no imposible. Annie siempre escuchaba como si todo pudiera tener sentido si se le daba suficiente tiempo. ¿Y por qué se lo dejaste a papá?, preguntó al fin. Marisa miró a Jonathan antes de contestar. No había resentimiento en ese gesto, solo reconocimiento. Porque era la única persona que vi y pensé, ella estará segura allí. Jonathan no se movió. No había orgullo en oír eso, solo una especie de peso antiguo, como si alguien hubiera dejado sobre sus hombros una responsabilidad que él había asumido sin saber toda su historia. Annie bajó los ojos otra vez. Parecía pensar en serio, no con la rapidez con que los adultos creen que piensan los niños, sino con esa lógica profunda y lenta que muchas veces los deja a ellos atrás. ¿Me querías cuando me dejaste? Marisa cerró los ojos al escuchar la pregunta. Esa sí le dolió, mucho. Se le notó en la respiración, en la forma en que sus manos se cerraron contra las rodillas. Sí, dijo, tanto que fue horrible. Annie alzó la mirada. ¿Horrible? Marisa se obligó a seguir.
porque querer a alguien no siempre es suficiente para mantenerlo contigo. A veces, quererlo bien significa dejarlo ir. La niña no respondió enseguida, miró el muñeco, luego a Marisa, luego a Jonathan. John Hathans observó cómo procesaba todo eso sin precipitarse. Annie no lloraba. Tampoco parecía desconfiar de forma absoluta, simplemente estaba midiendo el tamaño del dolor de esa mujer, el de la suya propia, el de la habitación entera. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Extendió el muñeco rosa hacia Marisa. La mujer se quedó sin reacción un segundo entero. «Tómalo», dijo Annie. Marisa no se movió. «¿Estás segura?» «Solo un minuto». Jonathan sintió un nudo en la garganta al ver cómo Marisa recibía el muñeco con las dos manos, casi con reverencia, como si llevara años esperando ese gesto y aún así no se hubiera permitido imaginarlo. Cuando sus dedos tocaron la tela gastada, se le humedecieron los ojos de inmediato. Murmuró. Annie la observó en silencio, luego miró a Jonathan, y después, sin avisar, se puso de pie. No corrió hacia ninguno de los dos. No hizo nada grandiosos. Solo caminó despacio hasta quedar entre ambos, con la pequeña firmeza de quien todavía no sabe nombrar lo que siente, pero sí sabe dónde no quiere quedar atrapada. Jonathan se inclinó un poco, por instinto. Marisa no se movió, como si temiera que cualquier gesto brusco rompiera el aire. Annie levantó una mano, dudó un segundo y luego la apoyó en la manga de Jonathan. Con la otra tocó apenas el borde del brazo de Marisa. Nadie habló. En ese silencio, Jonathan entendió algo que no había querido pensar antes. Annie no estaba buscando reemplazar a nadie. No estaba eligiendo. Estaba comprobando si podía sostener la verdad sin que se partiera por la mitad. Entonces, dijo ella al fin, mirando al frente, todavía tocándolos a los dos, «Tú eres mi primera mamá y él es mi papá». Marisa se llevó una mano a la boca. Esta vez las lágrimas sí le cayeron. No de alivio, exactamente. Más bien de algo más grande y más difícil de nombrar. Jonathan cerró los ojos un instante. Sintió una emoción punzante, extraña, mezclada con ternura y con esa clase de dolor que nace cuando el amor deja de ser simple. Annie giró la cabeza y miró a Marisa con una seriedad casi solemne. «¿Y puedo quererte sin vivir contigo?» La pregunta dejó a todos quietos otra vez. Marisa tardó en contestar, pero no porque buscara una respuesta bonita. Buscaba una honesta. «Sí», dijo al fin, «claro que sí». «¿Y puedo querer a papá también?» Jonathan sintió que algo en su pecho cedía despacio. «Sí», respondió Marisa, y esta vez su voz salió más firme. Eso nunca estuvo en duda. Annie asintió, como si la respuesta le pareciera justa. Luego retiró su mano de la manga de Jonathan, soltó la de Marisa y volvió a sentarse en el sofá, con una naturalidad que desarmaba cualquier intento adulto de convertir aquel momento en ceremonia. Tomó de nuevo el muñeco cuando Marisa se lo ofreció, pero no lo abrazó enseguida. Primero lo miró, después pasó un dedo por la costura deshecha del brazo. «Se parece a mí», dijo en voz baja. Jonathan arqueó apenas una ceja. «¿En qué?» Annie pensó. «En que está viejo pero sigue aquí». La frase fue tan simple que nadie supo qué hacer con ella durante un momento. Helen apartó la vista hacia la ventana. Daniel bajó la cabeza. Marisa soltó una risa mínima que se convirtió enseguida en un llanto silencioso. Annie la observó otra vez y no se apartó. «¿Vas a venir otra vez?», preguntó. Marisa asintió enseguida como si esa vez no pudiera permitirse titubeos. «Si tú quieres». «¿Y si no quiero todos los días?» «Entonces no todos los días». «¿Y si un día sí?» «Entonces sí». Annie pareció sopesar la sencillez de esa respuesta. Después miró a Jonathan. «¿Tú también?» Él se agachó un poco para quedar a su altura. «Yo también». «¿Y no te vas a enfadar?» Jonathan sostuvo la mirada de su hija. «Puedo enfadarme con cosas, Annie, pero no contigo por querer saber de dónde vienes». Ella se quedó mirando su cara un momento más, como si buscara mentiras escondidas entre las cejas, en la boca, en la manera en que él respiraba. No encontró ninguna. Eso la tranquilizó más que cualquier abrazo. Marisa, todavía con los ojos rojos,
Dejó el muñeco sobre el sofá al lado de Annie, pero no se apartó de inmediato. La niña lo tomó otra vez con una mano y con la otra señaló el lugar junto a ella. «Puedes sentarte», dijo. Marisa obedeció despacio, no demasiado cerca, lo justo para que Annie no sintiera invasión. Jonathan vio aquella escena y comprendió que la parte más difícil no era la revelación. Era la nueva forma de orden que Annie estaba inventando por sí sola. No necesitaba que nadie la convenciera de amar. Necesitaba saber qué lugar ocupaba cada uno. «Quiero preguntar algo más», dijo ella de pronto. Marisa giró hacia ella. «Claro. ¿Por qué llorabas afuera?» La pregunta hizo que el rostro de Marisa se transformara otra vez. No en culpa, en verdad. «Porque había pasado mucho tiempo», dijo, «y porque te veía feliz, y yo estaba contenta por eso. Pero también me dolía mucho no poder entrar y decirte quién era». Annie escuchó eso con la misma atención con que escucharía una receta, una oración o una instrucción importante para cruzar la calle. «¿Llorabas porque me querías?» «Sí, eso también hace llorar a la gente grande». Marisa soltó una risa rota entre lágrimas. «Sí, mucho más de lo que deberían». Annie bajó la vista al muñeco. Lo acomodó sobre sus piernas y lo abrazó un poco, pero no como algo que necesitara esconder, sino como algo que por fin tenía nombre. Helen dio un paso adelante. «Creo que Annie necesita agua», dijo con suavidad, más para darle al momento una pausa que por necesidad real. Jonathan asintió, y quizá también yo. Daniel, que había permanecido casi invisible hasta entonces, se aclaró la garganta. «Puedo dejarles un poco más de privacidad si quieren». Annie lo miró con esa claridad suya que siempre sorprendía a los adultos. «¿Te vas a ir?» Daniel dudó una fracción de segundo y luego sonrió. «Solo a la puerta». «Está bien». No parecía importarle demasiado. Su mundo seguía expandiéndose y reduciéndose al ritmo de las personas que aceptaban estar en él. Cuando Daniel salió, Helen dejó un vaso de agua junto a Annie y otro cerca de Marisa. Después se retiró un paso, pero no del todo. Jonathan se quedó de pie, atento, sin interrumpir. Annie bebió un sorbo y luego apoyó el vaso en la mesa. «Si tú eres mi primera mamá», dijo, mirando a Marisa, «¿por qué papá nunca me dijo que estabas mirando afuera?» Jonathan sintió la pregunta como un golpe seco. No por la acusación, sino porque Annie acababa de tocar el nervio exacto de lo que él había estado intentando proteger y quizá ocultar al mismo tiempo. Marisa no respondió por él. Y esa paciencia suya, en medio de tanto dolor, la hacía parecer más adulta que cualquier explicación demasiado pulida. Jonathan se agachó frente a Annie. «Porque todavía estaba entendiendo lo mismo tú estás entendiendo ahora». Annie frunció el ceño. «Eso es una respuesta rara, lo sé». «¿Es verdad?» «Sí». Ella aceptó eso con una especie de gravedad suave. «¿Y te daba miedo contármelo?» Jonathan sostuvo su mirada. «Me daba miedo hacerlo mal». Annie pensó en eso. Mucho. Tanto que en la habitación se oyó claramente el tic leve del reloj sobre la repisa. «Yo no quería que me dejaran afuera de la verdad», dijo por fin. Jonathan sintió que esas palabras le atravesaban algo más profundo que la culpa. Eran pequeñas, pero respondió. Marisa bajó la cabeza como si entender eso le doliera más que cualquier reproche. Annie miró a ambos adultos, primero a uno, luego al otro. «Entonces ya está», dijo, con la sencillez desarmante de quien cree que los problemas, una vez nombrados, deberían ordenarse solos. «Ya lo sé». Jonathan no respondió enseguida, no porque no entendiera, sino porque necesitaba sentir la frase completa en el aire. «¿Ya está?» No, pero había algo en aquella manera de decirlo que abría una puerta. Annie apoyó el muñeco en el regazo y respiró hondo. «No tengo que escoger, ¿verdad?» La pregunta cayó suave, casi como si le diera miedo que la respuesta fuera otra vez una pérdida. Jonathan fue el primero en contestar. «No». Marisa negó con la cabeza al mismo tiempo, con los ojos llenos. «No tienes que escoger». Annie los miró a los dos durante unos segundos. Luego se levantó otra vez y dio dos pasos, uno hacia Jonathan, otro hacia Marisa. No abrazó a ninguno, no todavía.
pero les tocó a los dos al mismo tiempo, como si necesitara dejar constancia física de que ambos podían existir en el mismo lugar sin borrarse. Jonathan sintió la presión pequeña de sus dedos en su mano. Marisa sintió el roce de la otra sobre su manga. Annie permaneció así unos segundos, tranquila, respirando despacio. Y entonces dijo, «Puedo tener dos formas de amor». Nadie habló. La frase quedó suspendida en la habitación con una claridad casi dolorosa. No sonó como un descubrimiento feliz. Sonó como una verdad difícil, sí, pero verdadera. Y en la boca de una niña de 6 años, eso era más grande que cualquier discurso de adultos. Marisa se tapó la cara con una mano, temblando. Jonathan cerró los ojos un instante, porque si seguía mirándola quizá no sería capaz de sostenerse recto. Helen, cerca de la puerta, apartó la vista con discreción. Annie volvió a sentarse como si hubiera cumplido con algo importante. Apretó el muñeco contra el pecho, pero ya no lo hacía con desesperación, solo con cuidado. Entonces dijo más bajito, «Tú puedes venir, pero despacio». Marisa soltó una exhalación rota, casi incrédula. «Despacio está bien, y no en la verja, no en la verja. Y si vienes, entras por la puerta». Esta vez Marisa sonrió entre lágrimas. Fue una sonrisa pequeña, cansada y agradecida. «Por la puerta». Jonathan miró a su hija, luego a la mujer que había perdido y sobrevivido a tantas cosas, y entendió que el misterio ya no era quién era Marisa. El misterio era cómo seguiría viviendo Annie con una verdad tan grande y sin que eso le robara la infancia. Pero la forma en que la niña había dicho, dos formas de amor, le dejó una certeza serena. Annie no se había roto, se estaba abriendo, y quizá eso era todavía más valiente. En la habitación volvió a instalarse un silencio distinto, menos tenso, más humano. No estaba resuelto nada, no se habían cerrado heridas, pero por primera vez desde aquella llamada desde la escuela, nadie estaba fingiendo que el pasado podía seguir encerrado. Annie abrazó el muñeco, se recostó un poco hacia atrás y miró a Jonathan, luego a Marisa, como si ya hubiera tomado una decisión íntima que no necesitaba anunciar. No tenía que elegir entre el hombre que la crió y la mujer que la había traído al mundo. Y al comprenderlo, la historia dejó de ser una amenaza. Se convirtió en algo mucho más difícil y mucho más real. Una familia que todavía estaba aprendiendo a nombrarse. Annie había preguntado si una niña podía tener dos madres de maneras distintas. Y por fin tenía la respuesta. La mañana en que volvió a ver a Marisa ya no se parecía a la primera vez. No había reja, no había calle, no había ese temblor raro en el aire que antes hacía que todo pareciera a punto de romperse. Había una sala tranquila en la casa, ventanas abiertas al jardín, luz suave entrando sobre la mesa baja y un silencio limpio de esos que no aprietan el pecho. Annie estaba sentada en el sofá con las piernas recogidas bajo el vestido, el muñeco rosa apoyado contra su costado. Ya no lo sujetaba como si fuera un tesoro frágil que pudiera desaparecer de un momento a otro. Lo tenía ahí, simplemente, como quien se acostumbra a una verdad nueva. Marisa estaba de pie cerca de la ventana, sin moverse mucho, como si todavía le costara confiar en el suelo bajo sus pies. Había aprendido a no invadir, a no precipitarse. Desde aquella conversación en la casa de Riverside, Jonathan y Helen se habían encargado de que cada encuentro tuviera forma humana y no de juicio. Nada de prisas, nada de preguntas lanzadas como cuchillos. Nada de esa tensión vieja que obliga a los niños a elegir bando antes de entender qué está pasando. Aquella tarde, Marisa había llegado con una bolsa de papel en la mano. Dentro había una caja de galletas simples, de avena y pasas, y un cuaderno pequeño con tapas azules. «No sabía si traerte algo», había dicho en la puerta, mirando primero a Jonathan, luego a Helen, como si les pidiera permiso para existir allí. «Así que sé en cosas que no hacen». Helen había soltado una sonrisa breve, casi invisible. «Eso ya es un comienzo excelente». Jonathan no intervino. Llevaba días aprendiendo que, a veces, el mejor modo de cuidar era no ocupar el centro. Se quedó cerca, como siempre,
pero un poco al margen. Su presencia no había cambiado. Seguía siendo la de un padre atento, sólido, incapaz de soltar a su hija en el vacío. Solo que ahora también sabía apartarse lo suficiente para no convertir el amor en una jaula. Annie había aceptado la bolsa con cuidado. Primero había olido las galletas, después había tocado el cuaderno con la yema de los dedos. ¿Para qué es esto?, preguntó. ¿Para dibujar?, dijo Marisa. ¿O para escribir? ¿O para guardar cosas que no quieras perder? Annie levantó la vista. ¿Como el muñeco? Marisa tardó un segundo en responder. Sí, como el muñeco. La niña no dijo nada más en ese momento. Solo guardó el cuaderno junto a sí, con una seriedad que en otra niña habría parecido demasiado adulta, pero en ella sonaba natural, como si estuviera aprendiendo a clasificar el mundo en silencio. Jonathan la observó desde la puerta del salón. Había algo en esa escena que todavía le producía una mezcla rara de orgullo y tristeza. Orgullo porque Annie no se quebraba. Tristeza porque ninguna niña debería tener que ser tan valiente para entender de dónde viene. Helen se acercó a la mesa y colocó 3 vasos de limonada sin hacer anuncio alguno. Luego se sentó en una butaca con la paciencia de quien sabe que los momentos importantes no se empujan. Pueden hablar o no hablar, dijo. Las dos cosas me parecen igual de razonables. Annie giró apenas la cabeza hacia ella. ¿Y si hablo y luego no sé qué decir? Entonces tomas un sorbo y sigues pensando, respondió Helen. Nadie se ha muerto por eso. Marisa bajó la mirada, conmovida por la naturalidad de aquella mujer que parecía sostenerlo todo sin pedir nada a cambio. Jonathan lo notó. Helen tenía ese talento raro, hacer que la verdad no pareciera una tragedia, sino una parte difícil de la vida que también podía administrarse con dignidad. Annie abrió el cuaderno azul. En la primera página había una sola línea escrita, con letra torpe pero limpia. Para Annie, cuando quieras contar algo. La niña pasó el dedo por encima y luego miró a Marisa con cautela. ¿Yo puedo escribir ahí aunque no salga bonito? Marisa sonrió apenas. Precisamente por eso. Annie pensó en eso. Entonces sí quiero. Se quedó callada unos segundos más y después hizo la pregunta que llevaba tiempo caminando alrededor de ella. ¿Tú vas a venir mucho? Marisa no respondió de inmediato. Miró a Jonathan otra vez, no por miedo a él, sino por respeto. Ya no había competencia entre ambos. Lo que había era un acuerdo tácito de no empujar a Annie hacia ninguna versión del amor que la obligara a traicionar su propio corazón. Jonathan fue el primero en hablar. Depende de lo que ella quiera, dijo. Annie lo miró. ¿Y depende de lo que tú quieras? También. ¿Y si los dos queremos? Entonces Jonathan se inclinó un poco apoyando una mano en el respaldo del sofá. Entonces se hará con calma. La niña aceptó esa respuesta con una seriedad que le quedaba extrañamente bien. Había aprendido, en solo unos días, que la palabra calma no significaba ausencia de dolor. Significaba que el dolor no iba a gobernarlo todo. Marisa dio un paso más hacia la mesa, lo justo para sentarse en la silla que Helen había preparado. No se apresuró a tocar a Annie, no trató de recuperar el tiempo perdido con gestos excesivos. Solo se sentó, dejando que el aire entre ellas se acomodara solo. Annie dijo con cuidado, no quiero que sientas que venir conmigo significa dejar lo que tienes aquí. La niña alzó un poco la barbilla. Ya sé. Marisa parpadeó. ¿Lo sabes? Sí. Papá sigue siendo papá. Jonathan sintió que algo en el pecho le aflojaba y dolía al mismo tiempo. Annie lo dijo como quien nombra una silla o una ventana, con una claridad que no dejaba espacio para dramatismos. La niña siguió hablando, mirando primero a uno y luego a la otra. Y tú, eres mi primera mamá, pero no como cuando una cosa reemplaza a otra. Más bien como, frunció el ceño, buscando una manera de decirlo mejor. Como cuando una historia tiene una parte antes y otra después. Helen cerró los ojos un instante, muy despacio, como si esa frase le hubiera llegado a un sitio sensible. Jonathan bajó la vista al suelo. Marisa se cubrió la boca con una mano. Annie continuó, sin darse cuenta del efecto que producía.
No me gusta pensar que tuve que perder una para tener la otra. Ese fue el momento exacto en que Marisa dejó de sostenerse solo por educación. Se le humedecieron los ojos de inmediato, pero no lloró todavía. Asintió una vez, como si necesitara reconocer la verdad antes de permitirse sentirla. No tuviste que perderme para tenerlo a él, dijo en voz baja, ni vas a perder a nadie por verme a mí. Annie la estudió con esa atención limpia que tenía cuando quería saber si un adulto hablaba en serio. ¿Lo prometes? Marisa respiró hondo. Sí, lo prometo. Jonathan no habló. Había promesas que no necesitaban ser reforzadas por su voz. Bastaba con que no las desmintiera con el cuerpo, con la mirada, con la rigidez. Y él había entendido ya que proteger a Annie no era impedirle vínculos, sino enseñarle que los vínculos podían existir sin pelear entre sí. Helen les dejó un pequeño espacio de silencio, luego preguntó con suavidad. ¿Alguien quiere galletas? Annie levantó una mano. Yo sí. Ese detalle tan normal hizo que todos soltasen la tensión de un modo casi imperceptible. Helen abrió la bolsa, sirvió un par de galletas en un plato y se las dejó a Annie al alcance. Marisa tomó una sin quitarle la vista a la niña. Jonathan, en cambio, no comió nada. Seguía observando no por desconfianza, sino porque quería aprender la forma exacta que estaba tomando aquella nueva familia. Annie mordió una galleta, masticó despacio y luego señaló el cuaderno. ¿Puedo ponerle mi nombre? Claro, dijo Marisa. Y el mío si quieres. Annie pensó un momento. ¿Y el de papá también? Jonathan no respondió enseguida. No esperaba que su nombre apareciera ahí con tanta naturalidad, como si Annie hubiera encontrado la manera de decirle al mundo que no estaba dividiéndose, sino ampliándose. Si quieres, dijo al fin. Annie tomó un lápiz, escribió su nombre arriba en el centro de la primera página, con una concentración que rozaba lo ceremonial. Luego añadió debajo una palabra a cada lado. Jonathan, Marisa, no eran nombres colocados como rivales. Eran nombres puestos juntos, cada uno en su sitio, sin borrar al otro. Después alzó el cuaderno para que todos lo vieran. Ya está. Y aunque parecía una frase pequeña, había algo definitivo en ella. No definitivo como cierre, sino como entrada a una vida distinta. Una en la que las cosas dejaban de ser secretas y empezaban a ser dichas. Marisa se secó una lágrima antes de que cayera. Annie la vio y no se apartó. ¿Te sigues poniendo triste?, preguntó. Sí, admitió Marisa a veces. ¿Y eso está bien? Marisa miró a Jonathan, luego a Helen y al final a la niña. Sí, dijo. ¿Está bien? Annie pareció pensar que esa respuesta merecía ser guardada. Apoyó el cuaderno en su regazo y se quedó mirando por la ventana. En el jardín, una de las ramas del viejo ars se movía despacio con el viento. Todo estaba en su sitio. Y sin embargo, nada era igual a antes. Jonathan se acercó al borde del sofá y se agachó frente a ella. ¿Qué al parque mañana? Preguntó. Annie giró la cabeza. ¿Todos? La pregunta iba cargada de más de lo que parecía. Jonathan lo notó al instante. Si tú quieres, dijo. Tú, yo, Helen, y Marisa si también quiere. Marisa abrió un poco los ojos, sorprendida por la invitación, no porque no la deseara, sino porque todavía le costaba creer que pudiera ocupar un lugar sin haberlo arrancado a la fuerza. Annie miró a Marisa. ¿Vas a venir si no estás ocupada? La mujer soltó una sonrisa pequeña, temblorosa. Sí, si tú me dejas. Annie asintió como si estuviera considerando una agenda importante. Entonces sí. Helen, que había estado observando la escena desde su butaca, dejó salir una exhalación leve. Ya lo ven, murmuró. Todo mejora cuando alguien empieza por el sí correcto. Jonathan la miró de reojo, casi con gratitud. Helen siempre sabía soltar una frase en el momento exacto, ni más ni menos. No solucionaba los problemas, pero los volvía respirables. Al día siguiente fueron al parque por la tarde, cuando la luz ya empezaba a volverse dorada sobre las hojas nuevas. No era un sitio elegante, ni hacía falta. Había columpios, un sendero de grava, un par de bancos gastados y un pequeño estanque con patos que parecían indiferentes a cualquier drama humano.
Annie llegó con el muñeco rosa bajo el brazo y un abrigo ligero que Helen había insistido en llevar por si refrescaba. Marisa ya esperaba sentada en un banco, un poco apartada, con las manos entrelazadas en el regazo. Jonathan venía detrás, a una distancia pensada para no invadir, pero lo bastante cerca para que Annie supiera que no estaba sola. La niña los vio a ambos y se quedó quieta un momento. ¿Siempre van a caminar así?, preguntó. Marisa ladeó la cabeza. ¿Así cómo? Annie señaló con un gesto a Jonathan y a ella, luego al espacio entre los dos. Sin pelearse por dónde me pongo yo. Jonathan soltó una risa baja, casi sorprendida de haberla dejado salir. Sí, dijo. Así Annie pareció satisfecha. Bajó del pequeño muro donde se había subido y caminó hasta el banco. No corrió. Tampoco dudó demasiado, solo se acercó, se sentó entre ellos dos y apoyó el muñeco en las piernas. Marisa se quedó inmóvil al verla hacer eso. Jonathan también. En otro tiempo, ese gesto habría parecido imposible. Ahora era simplemente Annie haciendo lo que siempre hacía mejor, poniendo orden donde los adultos habían convertido todo en miedo. Un niño pasó corriendo con una pelota. Dos niñas discutían a pocos metros sobre quién había visto antes al pato más grande del estanque. El mundo seguía. Eso era lo más extraño. El mundo seguía. Annie miró el agua. ¿Puedo hacer una pregunta rara? Helen, que había decidido caminar un poco más atrás por respeto al momento, respondió desde la distancia. Las mejores suelen ser las raras. Annie no apartó la vista del estanque. Si tengo dos madres de maneras distintas, ¿quiere decir que mi corazón tiene que partirse? La pregunta no salió dramática, salió serena, y por eso dolió más. Marisa bajó la mirada de inmediato. Jonathan tardó un segundo en responder, porque sabía que cualquier respuesta apresurada podía sonarle falsa. Fue Helen quien habló primero, con aquella sabiduría tranquila que jamás parecía forzada. No, cariño, dijo. Un corazón no se parte por amar de más. Se ensancha. Annie giró la cabeza hacia ella. ¿De verdad? ¿De verdad? Jonathan apoyó una mano sobre el respaldo del banco sin tocarla todavía. Esperó a que ella se acercara con el cuerpo, no con obligación sino con confianza. Tu vida no se hace más pequeña por saber la verdad, dijo él. Se hace más completa. Annie procesó eso un momento. Luego miró a Marisa. ¿Y tú no te vas a ir si yo estoy con él? Marisa tragó saliva. La pregunta la atravesó pero no la hizo retroceder. No, dijo, no porque estés con él, ni aunque él y yo pensemos diferente a veces. Yo no vine a quitarte nada, vine a que supieras quién soy. Annie bajó la vista al muñeco, lo acomodó entre ambos brazos. Entonces está bien. Jonathan no corrigió la frase. Sabía que está bien no significaba que todo estuviera resuelto. Significaba algo más valioso, que Annie había encontrado una forma de vivir dentro de la verdad sin sentir que debía defenderse de ella. Se quedaron allí un rato largo. Nadie tenía prisa por convertir ese momento en una escena perfecta. El viento movía las hojas. Marisa observaba a Annie con una atención nueva, más tranquila. Jonathan la miraba a ella de vez en cuando, no como quien sospecha, sino como quien empieza a comprender el mapa de una vida difícil. Y Annie, en medio, iba soltando poco a poco la tensión de los hombros, como si por fin el aire dejara de rasparle por dentro. Cuando el sol empezó a bajar, Helen abrió una pequeña bolsa de tela y sacó una manta ligera. La puso sobre las rodillas de Annie sin decir nada. «¿Te estás dando?», dijo, aunque no era verdad. Annie se acomodó bajo la manta. «No, sí», repuso Helen, sonriendo. «Los niños que piensan demasiado siempre dicen que no tienen frío». Annie la miró con sospecha fingida, y por primera vez en varios días aquella expresión le devolvió algo de su infancia. Jonathan sintió ese gesto como un alivio profundo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba ocupándolo todo. La niña seguía siendo la misma en lo esencial, curiosa, seria, capaz de mirar de frente lo que otros adultos apenas sostenían. Pero ahora también podía reírse por una tontería, pedir una galleta, recostarse contra un hombro sin sentir que traicionaba al otro.
Al caer la tarde, mientras el parque se iba vaciando, Annie apoyó la cabeza en el brazo de Jonathan y se quedó mirando a Marisa. ¿Puedes venir otro día?, preguntó, casi en un susurro. Marisa respondió sin dudar. Sí. ¿Y no llorar tanto? Marisa soltó una risa breve, cansada. Lo intentaré. Annie asintió como si aquello bastara. Jonathan observó a ambas durante unos segundos y entendió algo que no habría sabido explicar a nadie de manera sencilla. El amor no había resuelto nada, pero sí había dejado de pelear consigo mismo. Y cuando el amor deja de competir, la verdad encuentra espacio para sentarse. El regreso a casa fue silencioso, no incómodo, solo lleno de ese cansancio bueno que llega después de haber sostenido algo importante por mucho tiempo. Annie se quedó dormida a mitad de camino con el muñeco sobre el pecho y la manta de Helen doblada hasta la barbilla. Jonathan la llevó dentro sin despertarla. Helen apagó las luces del pasillo una por una. Marisa se quedó en la puerta un instante más de lo necesario, como si le costara irse de un lugar donde ya no tenía que pedir perdón por estar. Jonathan la acompañó hasta el jardín delantero. No había más nada que arreglar esa noche. Gracias, dijo ella al llegar a la reja. Él tardó un segundo en responder. No me des las gracias por hacer lo que Annie necesitaba. Marisa lo miró. Ya no había incomodidad entre ellos. Al menos no de ese tipo, solo la pesada y extraña calma de dos adultos que han sobrevivido a cosas distintas para llegar al mismo niño. A veces, dijo ella, hacer lo correcto y hacerlo fácil nunca coinciden. Jonathan dejó salir una respiración corta. No me lo recuerdes. Ella sonrió con tristeza. No podía haber sabido que ella sería así. ¿Así como? Marisa pensó en la niña dormida dentro de la casa, en la forma en que había hablado de dos madres, en su ternura con la que había devuelto espacio a cada uno sin borrarse a sí misma. Más sabia que nosotros. Jonathan no discutió. Marisa bajó la vista un segundo, luego volvió a levantarla. No quiero quitarle nada. No lo vas a hacer, dijo él. La certeza con que lo dijo la hizo cerrar los ojos por un momento. Dentro, Helen había dejado una luz encendida en el salón. Desde la ventana, la casa parecía una cosa serena, casi intacta. Pero Jonathan sabía que nada estaba intacto, solo estaba vivo, y eso era mejor. Pasaron varias semanas, luego más. Los encuentros dejaron de sentirse como algo extraordinario y empezaron a parecer parte de una nueva rutina. Marisa venía a veces al parque, a veces a la casa, a veces solo enviaba una nota en el cuaderno azul. Annie contestaba con dibujos. Un muñeco rosa, un árbol, 3 figuras tomadas de la mano, una casa con las ventanas abiertas. Había días en que preguntaba cosas difíciles, días en que no quería hablar de nada. Días en que se sentaba cerca de Marisa pero volvía al final de la tarde a buscar el hombro de Jonathan antes de dormir. Y nadie la corregía por eso. Nadie intentaba enseñarle a sentir de otra forma. Jonathan había cambiado también, aunque no lo dijera. Seguía siendo firme, protector, atento, pero ya no confundía protección con control. Aprendió a dejar que la verdad respirara sin aplastarla con su necesidad de ordenar todo. En ese proceso, descubrió algo que nunca habría admitido años atrás. Amar a Annie significaba tolerar que su historia no le perteneciera por completo. Una tarde de domingo, Helen los reunió a todos en la cocina. Había hecho té, galletas y un pastel pequeño con glaseado de limón porque sí, porque a veces celebrar no era exagerado, sino necesario. Annie estaba sentada en la mesa con el cuaderno azul abierto. Había dibujado 2 manos grandes y una pequeña en el centro. Debajo, con letra irregular, había escrito: «Mi familia no es una pelea». Helen leyó la frase y se quedó quieta unos segundos. «Eso es muy bueno», dijo al fin. Annie encogió un hombro. «Es verdad». Marisa sonrió desde el otro lado de la mesa, con los ojos brillantes pero tranquilos. Jonathan miró el dibujo y luego a su hija. «¿Te parece que eso es todo?», preguntó. Annie negó con la cabeza. «No, pero ya no hace falta esconderlo».
Esa respuesta se quedó flotando en la cocina como una campana suave. Helen sirvió más té. Jonathan partió el pastel. Marisa ayudó a Annie a recoger los lápices del cuaderno. Nadie tenía prisa, nadie estaba intentando convencer a nadie de algo. Y justamente por eso la escena tenía una belleza tan extraña. No era perfecta, pero era real. Al despedirse esa noche, Annie acompañó a Marisa hasta la puerta. ¿Vas a volver?, preguntó, una vez más. Marisa agachó la cabeza hasta quedar a su altura. Sí, y la próxima vez entraré por la puerta. Annie la pensó un momento, luego sonrió. Bien. Marisa le acarició el pelo con una delicadeza contenida, esperando todavía permiso en cada gesto. Annie no se apartó, solo le devolvió la sonrisa con la serenidad de quien empieza a comprender que el amor no siempre llega de una sola forma. Cuando Marisa se fue, Annie se quedó un rato en el umbral, luego giró hacia Jonathan y alzó el muñeco rosa. Ya no está triste del todo, dijo. Él la miró. No, yo tampoco. Jonathan se agachó y le apartó un mechón de la frente. Eso me alegra. Annie sostuvo su mirada un instante largo. Papá, ¿sí? Ya no necesito que el silencio me proteja. Jonathan sintió que aquella frase le atravesaba el pecho con una calma demoledora. No dijo nada enseguida, solo la tomó de la mano y la llevó adentro. Esa fue la última imagen verdadera de aquella historia. Una niña pequeña entrando en la casa con el muñeco rosa bajo el brazo, su padre a un lado, y la verdad por fin detrás de ellos, ya no como amenaza sino como algo que dolía, sí, pero que también había empezado a sanar. No era una final feliz perfecta, era algo más honesto. Era una familia aprendiendo a existir sin mentira, y una niña que, por fin, podía amar sin tener que escoger.